Buen día, mi nombre es María Alejandra Vélez Mencos. El día de hoy les estaré presentando el impacto de la corrupción en la ética empresarial y los derechos humanos. Yo quise enfocar el día de hoy en el ámbito empresarial, pero pueden preguntarse qué tiene que ver la corrupción, que siempre se enfoca en el ámbito público, y las empresas que son de ámbito privado. Bueno, esto lo quise relacionar cuando trabajan en conjunto alguna empresa y el gobierno. ¿En qué sentido puede estar trabajando en conjunto? Cuando se refiere a situaciones donde las reglas no se cumplen, no se cumplen de manera total o parcial. ¿Cómo se puede relacionar? Las relaciones que puede haber entre gobierno y empresas se trata directamente cuando una empresa entra en corrupción, siendo la corrupción un término que se usa en instituciones de Estado y en el gobierno. Este tipo de situaciones suceden en el momento en el que las empresas participan en eventos públicos. ¿A qué me refiero con los eventos públicos? Estos son momentos donde el gobierno comienza a buscar empresas privadas para, eh, para que les administren en suplementos para el área de construcción, para el área de salud o suplementos varios que se usarán en el gobierno y en otras instituciones públicas. A través de estos eventos cae en corrupción la empresa privada cuando dan dinero por bajo de la mesa para que sean elegidos. Le dan dinero a funcionarios o a las juntas calificadoras para elegir la empresa. Esta empresa le da, la empresa que entra en corrupción le da dinero al funcionario o a alguien de la junta calificadora para que esta persona quede y le administre los insumos que ellos necesitan en ese momento para la función de alguna institución pública. Ahí es donde entra la corrupción en una empresa privada, y creo que desde ese momento una empresa obviamente no tiene ética porque no está siendo un buen competidor, porque en este tipo de eventos públicos participan varias empresas y cada empresa tiene que cumplir con los requisitos. Pero cuando suceden este tipo de situaciones donde existe dinero de por medio, no llegan a ser justas porque automáticamente descalifican a los demás. Ahí es donde afecta directamente a la ética de la empresa, y de la ética es que se deriva el abuso a los derechos laborales. Asimismo, hemos podido ver como ejemplos del exterior, como así. Creo que todos, incluyéndome, hemos visto más de algún TikTok, ¿verdad? Algún video en alguna red social donde habla sobre los abusos a los derechos laborales que hay dentro de alguna empresa, y obviamente refiriéndose a que esto no es correcto. Se habla de cómo son afectados estos derechos laborales con no el pago de las horas extras o comentarios pasivo-agresivos o la salud ocupacional, que esto se trata directamente sobre lo que son el ambiente de salud y de protección que se le tienen que dar a los trabajadores, ¿cierto? Y todos hemos visto ese tipo de videos entre tanta comedia, y al final de cuentas es una realidad que sí pasa. Cómo es que entre comedia aprendemos un poquito de la realidad de algunas personas en algunas empresas. Obviamente no lo generalizo porque no es en todas,
pero sí sucede. En su mayoría llegan a ser informativos. ¿Por qué? Porque nos dan herramientas, ¿verdad? Nos dan conocimiento, nos dan esa información de cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Esto lo relaciono cuando obviamente tratándose de la corrupción y cómo este impacto es a las empresas. Y obviamente ese impacto es directo a la ética empresarial. Ética empresarial. Se necesita ética empresarial y de esto se deriva a los derechos laborales. ¿Por qué? Porque si desde un comienzo hay una relación entre gobierno y empresa privada para hacer actos de corrupción de manera exterior, se puede entender de que esta empresa desde un comienzo no tiene una ética. ¿Y qué pasa si una empresa no tiene ética? Tampoco tiene ética con sus trabajadores. Y ahí es donde relaciona qué impacto tiene eso desde una raíz que es la corrupción. Esto impacta a la ética y la ética empresarial que está siendo afectada, o sea, simplemente no hay. Esto afecta a los derechos laborales. Esto quiere decir de que no existe como una protección, no existe una salud ocupacional dentro de la empresa, no existe como esa aplicación de lo correcto, ¿cierto? Refiriéndose a las prestaciones de ley. Simplemente existiendo eso en las prestaciones de ley que se les tienen que garantizar a todos los trabajadores. Uno de los impactos más graves de la corrupción es en los derechos humanos, obviamente derivando de la ética, especialmente en el trabajo. Cuando hay corrupción, los trabajadores pueden pasar por situaciones que no deberían de pasar, como no recibir un salario justo o enfrentar condiciones laborales peligrosas. Esto va en contra de todo lo que merecemos, un trabajo digno y seguro donde se respeten nuestros derechos fundamentales. Además, la corrupción, al influir en la ética empresarial, obviamente llega a existir alguna desigualdad porque no están pasando las cosas de una manera justa, de una manera con igualdad y equidad, ¿cierto? Se crea una brecha que deja a muchos, especialmente a mujeres y a personas de las comunidades indígenas. Obviamente no todo es negativo, existen soluciones y acciones que debemos de tomar para combatir la corrupción y proteger nuestros derechos y los derechos de las demás personas. Ya existen varias empresas que obviamente buscan la igualdad y la equidad dentro de lo que es las relaciones de patrono y trabajador, donde hayan condiciones justas, donde exista una salud ocupacional, donde existen las prestaciones de ley y reciben un salario justo. Existen normas y leyes específicas que protegen a los trabajadores. Pienso yo de que muchas soluciones a esto hablan sobre hay que crear más y hay que crear más normas y hay que crear más normas y hay que crear más leyes. Y claramente la solución no es crear más si no se aplica las que ya están. Nosotros debemos de buscar la aplicación de las leyes y las normas que ya existen. Eso es lo que debemos. Y si obviamente hay alguna laguna de ley, se tiene que sacar se tiene que cubrir. Pero si ya existe una norma o una ley específica que cubre esa situación, se tiene que buscar la aplicación justa. El año pasado tuve la oportunidad de hacer un trabajo para otro curso que fue técnicas de la investigación, donde mi tema se enfocó bastante en lo que fueron los trabajadores en las maquilas y cómo eran como sus derechos
fueran vulnerados. Y obviamente para esto tuve la oportunidad de entrevistar a varios, donde muchas veces por la necesidad que tienen, ¿verdad?, para llevar el pan a cada día a sus casas, pasan por muchas cosas dentro de esos lugares que al final de cuentas son empresas privadas. Y ahí pude salir de mi burbuja y ponerme en los zapatos de los demás para ver las cosas que suceden ahí por medio de testimonios, donde yo les preguntaba derechos básicos y ellos no tenían ni idea de lo que estaba hablando, y los que sabían tenían una idea de lo que yo les estaba diciendo. Simplemente me decían de que no lo podían aplicar en sus vidas, no podían aplicarlo en sus situaciones, porque tenían miedo al despido y que fueran como manchados y no se les volviera a contratar, porque obviamente se les amenazaba de esa manera y tenían miedo y no podían defenderse ni ser escuchados. Y es por esas situaciones que pasa esto, que llegan a pasar este tipo de cosas. La corrupción es un problema serio que afecta nuestros derechos y la calidad de vida de muchas personas y familias que dependen de ese ingreso mensual. Pero también es una oportunidad para unirnos y luchar para un futuro mejor. Todos podemos ser parte del cambio y construir un país donde exista justicia, equidad e igualdad, que sea realidad para todos. Muchas gracias por escucharme y espero haber dejado una semilla en sus corazones y poder hacer un cambio en Guatemala y que un día seamos mucho mejores de lo que estamos ahora. Gracias.